Jehová no edificará la casa, en vano trabajan los que la edifican. Adalid de nuestro Dios, paz a vosotros. Es un gusto compartir con ustedes del cuaderno titulado Adalides, varones con fortaleza, la lección que lleva por nombre Un varón con resiliencia. Es la segunda lección de este cuaderno del segundo trimestre del año 2022. Le agradecemos profundamente a nuestro Dios la oportunidad que nos da de compartir esta explicación de esta lección. También le agradecemos ampliamente a nuestro hermano Joel Alejo la invitación que nos hace para colaborar con este video. Entremos en materia, hermanos. El cuaderno nos explica el objetivo y dice: comprenderemos el significado del concepto de resiliencia y lo estudiaremos por medio de la vida del apóstol Pablo para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. La palabra de nuestro Dios nos dice en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice: y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos explica la palabra de nuestro Dios en la lectura bíblica? Dice así: segunda a los Corintios, capítulo 11, del versículo 22 al versículo 31. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos, muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por siglo, sabe que no miento. En el apóstol Pablo vemos todas las aflicciones de un cristiano, excedido en todos los sentidos. El apóstol Pablo cruza las fronteras. El apóstol Pablo, un siervo cosmopolita. El apóstol Pablo, un siervo políglota, de acuerdo a lo que él conocía. Excedía en el conocimiento de nuestro Dios, excedía en el conocimiento de la ley, excedía en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, pero también excedía en todos los peligros que él había pasado. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo para que le ocurriera todo esto? En el desierto, en la mar, en la ciudad, en la iglesia, en el campo, en todos los lugares. El apóstol Pablo había presentado dificultades en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Y hoy estudiaremos esta fortaleza a través de la vida de este santo varón. Lo aplicaremos a nuestra vida, algo de lo que él le pasó, de lo que le va a acontecer para nuestra enseñanza, para nuestra admonición y para que lo pongamos por obra. ¿Qué nos dice el versículo para memorizar, hermanos? Dice de la siguiente manera: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Todo en forma de pregunta. Volvemos a la primera interrogante. ¿Quién
nos apartará. Pareciera entonces que el apóstol Pablo se va a enfocar a una palabra para que podamos definir quién, es decir, hay un personaje que nos puede apartar del amor de Cristo, pero todo lo demás, absolutamente no, ¿sí? Porque son acciones, las tribulaciones son acciones, las persecuciones son acciones, el hambre es una necesidad, la desnudez es una necesidad. El apóstol Pablo sabía perfectamente en qué condiciones estamos. Nuestro Dios nos explica que en las circunstancias en las que estemos, que en las situaciones por las que atravesemos, nos sintamos siempre bendecidos, nos sintamos siempre fortalecidos de tener un pastor, una guía, un camino, una verdad y una vida para poder llegar a nuestro Dios. ¿Qué nos dice el material exegético, hermanos? El material explicativo aborda de que primero explican qué qué significa resiliencia, ¿sí? Y lo dice, es procesar las adversidades y los traumas de tal manera que la persona genere alternativas superadoras. Es decir, de los múltiples conceptos que nos habla la resiliencia, nos va a hablar de que la persona con esta capacidad, nos va a hablar que con esta fortaleza es capaz de convertir un trauma en una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Y lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia se mencionan a personas que sufrieron, a personas que superaron las adversidades. Adán y Eva pierden a un hijo. A Abraham se le pide que sacrifique a su único hijo, hermanos. ¿Sí? Isaac, sabiendo que sus hijos se aborrecían desde el vientre de su madre, también tiene que superar esas adversidades. Él, siendo ya viejo, puede ver esa eterna pelea que había visto entre sus pequeños, Jacob y Esaú. José, cuando fue vendido por sus propios hermanos, Jacob, cuando es por todas las adversidades que pasa en la casa de Labán, Jacob cuando tiene que enfrentar la muerte de Rachel, cuando tiene que enfrentar la pérdida de José, y así innumerables ejemplos que podemos observar en la Biblia que nos hablan de santos varones que tuvieron resiliencia, es decir, tuvieron adversidades, pero las superaron. De allí podemos aprender del siervo Job, que presentando muchos infortunios, tuvo que recuperarse. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios respecto a la resiliencia, hermanos? Observemos la imagen, ¿sí? Pareciera que en ese asfalto, ese concreto asfáltico, pareciera que en ese pavimento no puede haber naturaleza, pero vemos que la planta va a crecer porque hay una oportunidad allí de que esa semilla pueda germinar, y observemos las flores que va a dar como resultado. Todas estas personas de las cuales mencionamos su nombre, dice la palabra de nuestro Dios, y todos estos, aprobados por testimonios de la fe, no recibieron la promesa. Nosotros, al igual que ellos, estamos esperando esa promesa. Dios quiere que nos seamos varones resilientes, varones que tengamos esa fortaleza llamada resiliencia. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observemos la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice la palabra de nuestro Dios en el material explicativo que leíamos, que pasó por infinidad de circunstancias difíciles. Pero ahora,
¿Qué es lo que nos explica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Su vida está descrita en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nunca se deja ver a un hombre derrotado, salvo cuando él dice que tiene circunstancias que lo hacen no poder servirle a Dios por un problema físico que él tenía. Él al contrario decía, yo me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, y vamos a observar 3 textos donde el apóstol Pablo da un consejo para cada uno de nosotros con respecto a la resiliencia. Veamos, amados hermanos. Dice así. Texto número 1. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El consejo aquí, ¿cuál es? Que debemos tener bien en nuestro corazón. Pero para poder estar bien, debemos de hacer el bien. Es decir, debemos también tener el bien en nosotros para poder bien ser, bien tener y bien estar. Entonces no va a haber cavidad en nosotros para la maldad, para lo malo. El segundo punto que nos quiere explicar nuestro Dios a través del apóstol Pablo en su palabra dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este texto escrito por Santiago nos está diciendo, efectivamente, el apóstol Pablo sufre la tentación, se goza en las tribulaciones y nos está explicando además lo siguiente. Este texto hace referencia a cuando envían a un siervo de nuestro Dios a predicarle al apóstol Pablo y él se niega a ir porque conoce la peligrosidad de este varón cuando asistía o cuando dependía de los fariseos. Y dice, es que yo conozco su peligrosidad, pero nuestro Dios le habla y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿De qué nos habla el siguiente párrafo, hermanos? El siguiente párrafo nos va a explicar que hay una corona. El apóstol Pablo llegó a decir cuando escribía a Timoteo, me está guardada la corona de justicia. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? ¿Sí? Porque por todas las circunstancias, por todas las adversidades, por todo su comportamiento, tenemos que imitarlo, sabiendo que no es una tarea fácil, hermanos, pero tengamos en cuenta que siempre estaremos auxiliados por nuestro Dios, que nuestro Dios será ese pastor con su cayado, con su báculo y con su vara, nos guiará siempre. Nuestro Dios hace algo importante cuando atravesamos por situaciones difíciles. El apóstol Pablo, el rey David decía que si tenemos a ese pastor, si tenemos a ese gigante de nuestro lado, Dios va a ungir nuestra cabeza con aceite. Y si ese aceite simboliza al Espíritu Santo, entonces Dios nos está ungiendo con algo súper poderoso para poder superar las adversidades. Jesús presentó adversidades, claro. Jesús presentó dificultades, claro. ¿Cómo hacerle, hermanos, para que nosotros podamos superarlas? En el recurso para profundizar encontramos 12 consejos que están descritos en una página en internet, ¿sí? Cómo ser resilientes, ¿sí? ¿Qué es lo que usted y yo debemos practicar? Observe cuáles son esas 12 acciones que podemos hacer. Autoobservación más autoconocimiento nos va a dar como resultado dedicarnos tiempo.
¿sí? Es decir, observarnos, conocernos, va a ser que nosotros tengamos más tiempo. Usted observa que el punto número 2 dice, cuida cómo te hablas. ¿Qué te dices? Confía en tus capacidades. Punto 3, humor y sonrisa ante las dificultades. Punto 4, busca un aprendizaje, un enfoque positivo ante la adversidad. Punto número 5, salud emocional, más equilibrio emocional. Punto número 6, comparte emociones. Fomenta la expresividad. Punto número 7, contacto social. Punto número 8, pon límites al control, controla la incertidumbre. Punto número 9, cuídate y mejora tu salud física. Número 10, sé realista. Número 11, cuida a dónde llevas tu atención. Punto número 12, vive que el miedo no condicione tu vida. Todas estas acciones están explicadas en el cuaderno, en el recurso para profundizar. ¿Es fácil ser resiliente? No. Al apóstol Pablo, ¿cuántos años le llevó reconocer que ahora estaba al servicio de nuestro Dios? Pero tomemos en cuenta lo siguiente, hermanos, lo que se le dijo a Ananías: ve, porque este es un instrumento. Nosotros estamos ahorita siendo esos instrumentos que podamos adquirir fortaleza de resiliencia. ¿Lo estamos logrando? No, de acuerdo, no lo estamos logrando. ¿Lo estamos intentando? Ahí estriba la situación, ¿sí? Que debemos intentarlo, y si no lo logramos, lo volvemos a hacer hasta que nuestro Dios forje en cada uno de nosotros su propósito que tiene para cada quien, el propósito que tiene para usted. ¿Qué aprendemos de lo que nos sucede, hermanos? Dice la parte del siguiente del cuaderno, que es la reflexión y el análisis. Permítanme compartírsela. Hemos pasado por situaciones difíciles. Vamos a enumerar 5. Pero también vamos a enumerar la lección que hemos aprendido. Estoy seguro que todos hemos pasado por algo que, aunque parezca difícil de creerlo, aunque parezca difícil de hacerlo, nos ha dejado una enseñanza. Y esa enseñanza es la que usted y yo debemos escribir aquí, que nos lleve al análisis, que nos lleve a creer que siempre y en todo momento Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer en la responsabilidad? Tenemos arriba en el recurso para profundizar 12 técnicas. Vamos a escoger 5, hermanos, y le vamos a poner qué actividad voy a realizar. Y les voy a poner el ejemplo número 1. En el punto número 1 dice que nos conozcamos, ¿sí? Yo tengo que escribir, esta es mi capacidad, ¿sí? Esta es mi fortaleza, pero también tengo estas debilidades. Y entonces yo voy a dedicar tiempo para mí mismo, tiempo que me permita ir desarrollando esta fortaleza, ser resiliente. ¿Será sencillo? No, hermanos. Le fue sencillo a Abraham reponerse y aceptar que tenía que sacrificar a su hijo. Le fue sencillo a Noé enfrentar una maldición hacia uno de sus nietos. Le fue sencillo al rey David aceptar que 2 de sus hijos habían muerto. Le fue sencillo a Job perder a sus hijos. Le fue sencillo a Moisés perder a su hermana primero y luego a su hermano. Para ninguno ha sido sencillo. Es que nadie dijo que sea sencillo. El mismo apóstol Pablo nos exhorta y nos invita a que peleemos todos esa
carrera, a que peleemos esa batalla a la cual nuestro Dios nos está invitando. No estamos solos, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Entonces Jehová es nuestro escudo, Jehová es nuestra gloria y él ensalza nuestra cabeza. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.